ahora trabajáramos tú y yo en una petrolera, lo que estaríamos es intentando retrasar al máximo el cambio, ¿no? Como en Europa no tenemos otra cosa que sol, viento y agua, pues claramente es por cambio climático, pero también por la autonomía estratégica y por supuesto por competitividad, que algo lo fabriquemos aquí, ¿no? No puede ser que llegue el COVID y no seamos capaces de hacer una aspirina en Europa, ¿no? Esto no puede volver a pasar. Ni hidrógeno, ni combustibles de greenwashing, ni nada. Yo creo que el futuro es el eléctrico y todo lo demás es jugar al despiste para retrasar la transición. Hola, bienvenidos a What's Café, el podcast semanal de San Hero. Hoy estoy aquí muy contento de tener alguien muy especial, que es Daniel, que es el director general del L'Energetic, que es de la Generalitat de Cataluña. Y bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Muy bien, entonces empezamos. A mí me parece que muchas veces la gente que son bastante nuevos en el sector lo ven más pesimista que ellos que llevan más tiempo. Porque a mí todavía no se puede comparar con la situación del impuesto del sol, sino claro que es peor de 2021 y 2022, pero al final todavía estamos en un mercado que va a crecer, ¿no? Al final yo creo que es levantar la voz de alarma y cambiarlo, ¿no? Sí. Es decir, si no se hace nada, no el autoconsumo, porque si la energía cuesta cero, nadie va a poner autoconsumo, pero hay que hacer cosas. Y como el objetivo climático está por encima de cualquier otro objetivo, pues hay que cambiar el sistema marginalista y ya está. O sea, tiene solución, solo es que hay que querer hay que querer atreverse, ¿no? Y usar más energía eléctrica, ¿no? Claro. Yo estaba leyendo de una de las soluciones para la sequía también es... Desaladoras. Desaladoras, que también usan bastante energía. Sí. Eso me toca muy de cerca porque las tengo que suministrar y es alucinante lo que consumo. Sí, explícame más sobre eso entonces. Bueno, porque las desaladoras las hace una empresa pública de Cataluña, entonces esas desaladoras las suministramos nosotros desde la Energetic. Ah, muy bien. Sí, sí. ¿Y el origen del Energetic, de dónde viene? Bueno, eso hace 1 año y medio que se creó y fue un poco como de la necesidad de dar ejemplo. Es decir, la Generalitat, bueno, todos los gobiernos en general, ¿no? Dan ayudas para el autoconsumo, te dicen que hay que hacer renovables, pero también hay que dar ejemplo. Entonces, la idea es como un in-house service para prestar este servicio, para hacer la transición energética dentro de la administración, ¿no? Que es el mayor consumidor de Cataluña. Por lo tanto, estamos hablando de un consumo grande, 1,5 teravatios hora, que tenemos que comercializar y hacer con renovables. Entonces, el único cliente es el público. Es el público. Sí. Y es como un objetivo un poco doble de ser también el proveedor para la administración pública, pero también hacer un poco de marketing para el tema de las renovables y para el cambio climático. O sea, yo creo que por un lado es el efecto de la administración catalana tiene que dar ejemplo y tiene que tener pues 1000 megavatios equivalentes para cubrir la energía, ¿no? que consume, y vehículos eléctricos y aerotermias y demás. Y por otro lado, para hacer eso, pues hacemos licitaciones. Pues estamos haciendo, este año haremos unos 15 megas, el año que viene haremos unos 30 megas. Pues al final eso lo haces en tejado con el sector privado, que se presenta a licitaciones, y también haces un poco de colchón de un año malo. Pues bueno, pues si he ganado 2 millones de euros en obras, pues bueno, algo me ayuda, ¿no? a poder continuar. Claro. Y en terreno lo mismo, en terreno coinvertimos con privados y bueno, vas haciendo que puedas impulsar proyectos. También haces... Sí, eólica, solar, hidráulica, biogás, todo. Sí. Todo. Bueno, llevamos 1 año, por lo tanto esto es todo... Todavía al principio. Es una startup. Más que vosotros, de hecho, más nueva. ¿Cuánta gente es? 30, somos 30. 30, genial. Somos 30, sí. ¿Y chulo? Chulo, muy chulo. ¿Sí? Sí, sí. Para mí es una nueva experiencia, ¿no? Yo he pasado de estar en regulación a hacer de CEO ahora en una empresa, montarla de cero, montarlo todo, las oficinas, los sistemas informáticos, el personal, todo, los procedimientos, todo. Muy bien. Y bien, de momento muy bien. Me encanta. Sí, sí. Y bueno, claro que uno de los objetivos primeros de todos nosotros es este cambio climático, ¿no? Y lo vemos aquí en Cataluña también, que ya no es una cosa solo de
de lejos, sino nos toca, cada año nos toca más y más. Sí. Pero lo ves que la gente también se está cambiando de cómo piensan sobre el cambio y qué podemos hacer contra. Yo creo que sí. O sea, yo soy una persona optimista, ya lo verás. Pero, yo creo que sí. Yo he visto con la guerra de Ucrania, creo que mucha gente ha hecho clic, tanto por el cambio climático, la sequía y todo esto, que se ha juntado con el hecho de que Rusia, ¿no?, sea al que le estemos comprando el gas. Sí. Y la sensación de decir, es que cada vez que enciendo una caldera para climatizar mi casa, estoy pagando las muertes en Ucrania, ¿no? Estoy subvencionando. Entonces yo creo que eso ha hecho abrir los ojos a mucha gente y ha generado un cierto movimiento ya de no sé si decir independencia energética, pero por lo menos autonomía estratégica, como dice el presidente Macron, ¿no?, de decir, vamos a dejar de depender de tanto de fuera, ¿no? Y por lo tanto, como en Europa no tenemos otra cosa que sol, viento y agua, pues claramente es por cambio climático, pero también por la autonomía estratégica y por supuesto por competitividad, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y lo bueno con España es que tenemos un montón de sol y de viento también, entonces podemos producir sí, yo mucha yo energía. hace tiempo que predico en el libro que escribí de la superpotencia renovable, ¿no? De cómo España puede precisamente competir contra Alemania, porque igual no tenemos la logística o no tenemos el tejido empresarial, pero tenemos o podemos tener la energía más barata de la Unión Europea, ¿no? Entonces eso puede ser un factor de competitividad. Claro, y con esta energía podemos realmente crear un montón de cosas que en este momento no hacemos. Eso es. El green hydrogen y agua potable y todo. Podemos solucionar un montón de nuestros problemas. Sí, el tema del agua es alucinante porque el 98% del agua es marina, sí, y del 2% de agua que no es marina, solo el 0,66 lo aprovechamos. Es decir, que en realidad hay mucha más agua de la que aprovechamos, ¿no? No es que no haya agua, lo que no hay es agua potable. Sí. Entonces, si tú tienes una manera de ese agua no potable convertirla en potable sin consumir mucha energía y sin que sea un coste disparatado, pues ya lo tienes, ¿no? Entonces, eso es una muy buena solución. Sí, esto me parece que es lo más obvio, especialmente para Cataluña. Sí. Sí. Y es también creo que una de las cosas que todos que vivimos aquí en Cataluña lo entendemos, ¿no? Porque la sequía es como, sí, es muy cerca. Sí. Y además todo lo que podemos para crecer más. Sí, además puede ser un buen pacto territorio-costa, ¿no? Porque es normal que hay una cierta sensación que todo se hace en el interior, ¿no? Los parques solares, las infraestructuras menos deseables, ¿no? Las prisiones, en fin, todas las carreteras, todo, ¿no? Que hay gente que le toca asumir como toda la artificialización del territorio y en cambio en la costa pues no hay energía, ¿no? Por ejemplo, por las circunstancias. Entonces pienso que el hecho de tener desaladoras que puedan enviar agua, ¿no? Que digamos que por lo menos a ciertas zonas de riego les hagamos más fácil la vida y más resiliente, ¿no? Y menos dependiente del clima, con energía renovable que se genera en el territorio y que se puede con eso desalar agua. Creo que es una especie de buen pacto, ¿no? entre todo el territorio, que cada uno asuma su parte. La parte costera a lo mejor tiene que asumir, pues por ejemplo, el aeropuerto tiene que asumir las desaladoras y la parte del interior tiene que asumir seguramente más renovables de las que puede asumir la ciudad de Barcelona, que sí, por mucho que quiera nunca va a ser autosuficiente, ¿no? Porque no caben los megavatios. Ahora justo estábamos hablando internamente sobre un proyecto de placas en Barcelona. ¿Lo ves aquí en las ciudades también un cambio o qué crees que es el futuro de la producción de energía dentro de ciudades? Bueno, yo creo que o sea, a mí me causa inquietud no ver tejados vacíos, porque yo siempre digo que un tejado vacío en una ciudad es como irte de casa y dejar el grifo abierto, ¿no? Dejar un tejado desnudo, tú te vas de casa, dejas tu tejado sin cubrir, es lo mismo que si te dejas el grifo abierto, ¿no? Sí. Estás perdiendo un recurso que tenemos y que se está desaprovechando, ¿no? Claro. Pero es verdad que la situación actual de los precios de la energía dificultan que mucha gente pueda sentirse atraída a hacer estas inversiones, con lo cual es necesario, porque hay un fallo de mercado, claramente, que es el mercado marginalista, que no funciona, sí, y por lo tanto hay que buscar maneras de cambiar esto para que la gente pueda hacer estas inversiones sin tener que ser solo por militancia y perder dinero. Tiene que ser algo que salga a cuenta, ¿no? Y por lo tanto hay que repensar el sistema de precios para que se ponga autoconsumo también tenga ahorros. Claro. Y el Generalitat también tiene un montón de tejados, ¿no? Sí.
¿Cuántos La son? Generalitat tiene instalables 1.400 tejados. 1.400. Nos cabrían unos 200 megavatios. Wow. Y eso es a lo que me dedicaré los próximos 6 años, a llenarlos todos. ¿Y cuántos ya tienen instalaciones? Bueno, cuando llegamos prácticamente ninguno, Sí. hace un año. Este año haremos un centenar de instalaciones y luego la idea es ir alrededor de unas 150 200 al año. Wow. Es verdad que hemos preferido centrarnos más en las grandes al principio, Claro. porque claro, tienes, pues yo que sé, por ejemplo, estamos haciendo un depósito de agua que son 5 megavatios, ¿no? Ese depósito. Entonces, eso exige más concentración de recursos. Que si haces, no sé, 100 institutos de 100 kilovatios, ¿no? Pero hay que hacerlos todos. Entonces, inicialmente se empezó, oye, con lo que se pudiera, ahora ya estamos reenfocándonos vamos a hacer primero las más grandes, porque no olvidemos que esto va de ahorrar emisiones y dejar de quemar gas cuando encendemos la luz, por lo tanto, cuanto más grande, también más emisiones vamos a quitar, y luego ya iremos haciendo las más pequeñas o las más complicadas hasta llegar a cubrir las 1.400 tejados con placas. Muy bien. Y también para autoconsumo. Lo que se puede para autoconsumo es lo que le llamamos la red neuronal, ¿no? Porque, por ejemplo, un instituto generalmente es un mal autoconsumidor, porque un instituto el fin de semana y los meses de verano prácticamente no consume, Sí. y además son las horas en las que la energía está más barata, ¿no? El fin de semana las horas solares prácticamente no se cobra nada, ¿no? Entonces ahí lo que intentamos con esta red neuronal es buscar a 2 kilómetros, que aprovecho para decir que a ver si algún día se pasa a 10 por lo menos, ¿no? Pero a 2 kilómetros pues buscas edificios públicos a los que alimentar, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que funciona muy bien educación y salud, ¿no? Es muy habitual tener un centro de atención primaria cerca de un instituto, o si es un pueblo de un cierto tamaño que solo tienes el centro de atención primaria y el instituto. El centro de atención primaria normalmente tiene poco techo y el instituto normalmente tiene mucho techo, y el otro tiene mucho consumo y otro poco consumo. Entonces, al final lo que haces es un colectivo en el que una parte de lo que generas en el instituto lo entregas al centro de atención primaria o a la estación de autobuses o al juzgado o a lo que tengas en cada lugar, ¿no? Y de esta manera aprovechas el máximo que puedes. Genial. Y cada año también hay que instalar más aire acondicionado para el verano, ¿no? Sí, bueno, es un efecto del cambio climático. Sí, es también otro efecto. Y realmente tienen un uso muy, muy grande de energía eléctrica también. Sí, y luego también tienes unos 300, 400 puntos de suministro que todavía tienen gas. Entonces de ahí también hay que quitar el gas de los edificios públicos, porque no puede ser, que no es tolerable que haya gas en edificios públicos, igual que no es tolerable que haya vehículos de combustión, y tienes que ir poco a poco quitándolos. Allá donde se pueda, que será la mayoría, pones aerotermia o otro tipo de solución eléctrica, y donde no se pueda, pues por ejemplo, a lo mejor en una prisión, que ya estamos hablando de un consumo, un hospital que es un consumo térmico muy grande y la aerotermia a lo mejor todavía no puede, en algunos casos, ¿no? Que puede ser que todavía no esté desarrollada, pues hay buscar otras soluciones, biomasa o biogás o otras soluciones, pero tiene que ser sostenible, ¿no? Claro. La administración, yo siempre digo que mi objetivo y por lo que trabajo es porque cuando la Generalitat levante la persiana cada día emita 0 gramos de CO2 en todos sus ámbitos, ¿no? En movilidad, en consumo térmico y en consumo eléctrico. Ese punto de movilidad es súper interesante también, ¿no? La situación de los coches eléctricos en España todavía es poco desarrollado. Por una parte no hay demanda, por otra parte tampoco hay una red de cargadores, hay problemas por todos los lados, ¿no? ¿Dónde está la solución ahí? Yo creo que es un gran punto, al menos es psicológico, ¿no? Porque yo viajo, la energética es obligatorio, viajamos siempre con coche eléctrico, hemos ido a Bruselas, hemos ido a Alemania, hemos ido a muchos sitios en coche eléctrico, y al final te das cuenta que hay más cargadores de los que nos pensamos, ¿no? Y si miras en las encuestas de cuando preguntan a la gente ¿por qué no te compras un coche eléctrico? Es por lo que llaman la ansiedad de la carga, ¿no? No voy a poder cargar, no voy a encontrar un sitio. Entonces, cosas tan básicas como, igual que en las autopistas señalizas las gasolineras obligatoriamente, se tienen que señalizar los puntos de recarga, como pasa en Portugal o en Francia. En España no pasa esto, ¿no? Entonces, para cambiar la cartelería de las autopistas y que toda la gente que circule esté sometida constantemente a la publicidad o a la tranquilidad de que los cargadores están ahí, solo eso yo creo que ya haría cambiar la mente a mucha gente que te dice, es que igual no llego, ¿no? Porque tú miras el Electromaps o cualquier otra aplicación y Cataluña está toda llena, puedes recorrer Cataluña y España perfectamente todo por vehículo eléctrico, no hay problemas. Entonces es más un tema de barrera mental, creo yo, y luego pues bueno, hay otros retos, ¿no? De a lo mejor en relación con la financiación de los vehículos, en relación con las ayudas, en relación con tasar las externalidades negativas de los vehículos contaminantes, hay toda una serie de cosas, pero yo creo que hay barreras psicológicas que hay que cambiar, porque además, lo que decía antes, si vamos a ser una superpotencia renovable, ¿no? Y tenemos la energía más barata,
y tú haces transporte eléctrico, ya sea por tren o ya sea por coche o por camiones o por autobuses, tendrás un transporte más barato que Alemania. Entonces, si la energía en España es más barata y utilizas electricidad, mover un camión 1000 kilómetros de España te valdrá menos que mover un camión 1000 kilómetros en Suecia. Entonces, será una ventaja competitiva logística también. Absolutamente. ¿No? Entonces, aquí hay, así como yo creo que en renovables ya está la victoria conseguida y es una cuestión de tiempo, ¿no? Y hay que reformarlo, pero digamos que ya vamos al 100% renovable y eso ya no hay quien lo pare. Yo creo que con movilidad hay que hacer yo digo, una misión país de electrificación, ¿no? Movilidad y térmico. Mucha gente no sabe todavía qué es la aerotermia, ¿no? O no plantea el vehículo eléctrico como una opción. Todavía hay concesionarios que activamente promueven el vehículo de combustión porque tienen más margen o porque el comercial cobra más. Bueno, pues todas estas cosas hay que replantearlas porque es que es una misión país, ¿no? Sí. Una misión país. Y la realidad para nuestro enfoque son los proyectos residenciales y comerciales, y para la gente residencial que tienen un tejado y tienen un coche, realmente pueden llegar a coste de movilidad de cero. Sí. Si puedes cargar durante el día, los fines de semana, con la energía de tu tejado, coste cero de movilidad. Y eso realmente es para la macroeconomía de Cataluña, esto es un punto, pero para cada familia también esto realmente ayuda. Y yo por mi parte soy medio sueco, medio alemán. Pasé unas semanas en Suecia este verano, y ahí en las gasolineras te dicen ahí el coste por litro de gasolina, de diésel y de electricidad de 150 kilovatios hora. Claro. Y te dicen cuál es el precio por kilovatio hora. Pues este tipo de medidas... Y esto realmente hace este cambio, que tienes la confianza de que puedes cargar y no vas a tener problemas y carga muy rápido. Yo he tenido un coche eléctrico muchos años, nunca ningún problema. Claro que no. Nunca. Pero este cambio psicológico que hay que entenderlo, hay que tener estas experiencias. Y luego empezar con cosas, por ejemplo, pues los vehículos de alquiler, ¿no? Que haya unos ciertos incentivos, que los vehículos de alquiler, que es un momento en el que tú usas un coche a lo mejor una semana, lo pruebas y ya te puede servir, ¿no? Para luego pasarte ¿no? Igual que las marcas dan a las empresas de alquiler coches más baratos de modelos que van a sacar para que la gente los pruebe y luego los compre, pues cosas como estas, ¿no? Que puedas probar el coche, que puedas ver que en realidad funciona perfectamente, ¿no? Y es verdad que el coste de inversión puede ser un poquito más caro, pero hay que mirar, como dices, el coste por kilómetro, ¿no? El coste de las latas que compras, sino el coste global, ¿no? Este coste total. Y el coste global, a partir de, por ejemplo, los autobuses, incluso ahora autobuses que todavía no están tan desarrollados, tarda 7 años en recuperar la inversión. Es el doble de caro, pero en 7 años de OPEX ya recuperas el coste del doble de caro y un autobús te dura 15, con lo cual es que no sé cómo hay autobuses urbanos todavía que no sean eléctricos, ¿no? Es que, o taxis, es que no entiendo cómo puede haber un taxi de combustión, ¿no? El taxista es el ejemplo del cliente tipo del vehículo eléctrico, o las islas, ¿no? Que como es que en Tenerife o en Baleares no hay otros coches que no sean eléctricos, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas hay que hacer un cambio radical porque vamos muy lentos, ¿no? Y cuando ves las cifras es que es intolerable esta situación. Y claro, a mí me encanta lo que dices sobre que estamos hablando de movilidad eléctrica. Son los coches, las bicis, las motos, los trenes, los buses, es de todo. Sí. Los aviones todavía no, pero todo demás, todo en ruedas. Y los barcos ya están avanzando mucho. Sí. Ahora los chinos han hecho un experimento en el río Yangtze de un barco de mercancías, de contenedores, que ya ha conseguido hacer 1000 kilómetros con una carga de batería en China. ¿En serio? Sí. Genial. O sea que no sé si haremos transatlánticos, ¿no? De cruzar con eléctrico, pero desde luego que gran parte de los trayectos, sobre todo internos de ríos que se pueden hacer o trayectos más cortos, ¿no? Barcelona-Mallorca, por ejemplo, se puede hacer o se podrá hacer pronto con eléctrico. Sí. Yo estoy muy convencido que el futuro del transporte es eléctrico, ¿no? Ni hidrógeno, ni combustibles de greenwashing, ni nada. Yo creo que el futuro es el eléctrico y todo lo demás es jugar al despiste para retrasar la transición. Sí. Esto también es una oportunidad que todavía tenemos, pero que tenemos que actuar. Ahora lo vemos de Volkswagen, que están hablando por primera vez de cerrar una fábrica en Alemania porque ya no pueden competir con los costes de los coches eléctricos en China.
Y ahí tenemos que hacer algo. Efectivamente, esto también tenemos que hacernoslo ver, ¿eh? Lo de que China acabe dominando toda la industria, ¿no? Eso sí que es preocupante. Es decir, que hay que pasar a eléctrico y hay que pasar a aerotermia y hay que pasar a baterías, pero también tenemos que ser capaces en Europa, ¿no? de conseguir que algo lo fabriquemos aquí, ¿no? No puede ser que llegue el COVID y no seamos capaces de hacer una aspirina en Europa, ¿no? Esto no puede volver a pasar. Pero ¿qué dirás tú a alguien que está escuchando que sea un competidor nuestro que también es instalador o cualquier persona que tiene un tejado o de que no tiene, que vive en Barcelona? ¿Qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros? Bueno, yo creo que para empezar estamos con la tranquilidad de estar en el lado correcto de la historia. Esto parece poca cosa, pero no lo es, ¿no? Es decir, si tú ahora trabajáramos tú y yo en una petrolera, lo que estaríamos es intentando retrasar al máximo el cambio, ¿no? O si trabajáramos en una empresa que tiene calderas de gas y que es, no, cámbiate la caldera para poner otra y que te dure 15 años más y que te siga vendiendo mantenimientos, ¿no? Nosotros estamos en el lado bueno y vamos a ganar, está claro, vamos a ganar. El mundo va a ser 100% eléctrico o al menos la movilidad, ¿no? Va a ser eléctrica. La industria seguramente o la aviación podemos entrar, habrá cosas que no, pero por lo menos 2/3 de eléctrico vamos a ser el mundo en global y la movilidad prácticamente todo, ¿no? Entonces, esto va a llegar. Y hay unos objetivos climáticos muy claros. Tenemos un problema gravísimo de emergencia climática y nosotros estamos contribuyendo a combatirlo, ¿no? El 20% de las emisiones mundiales se corrigen con las renovables, solo por la parte eléctrica. Con lo cual, es que va a llegar, es que no hay otro camino, que hay piedras por el camino, hay sistemas marginalistas, hay años malos, hay situaciones de empresas que pueden sufrir, ¿no? este bajón, hay subvenciones que se pierden, hay tramitaciones que cuestan, pero en la historia, en el relato, es que vamos a ganar y hay que hacer la transición energética y hay que hacer 80, 100 gigavatios más de renovables en España y no sé cuántos cientos de gigavatios más en el mundo, o miles de gigavatios, ¿no? Lo que consume el mundo actualmente, que son 2.500 teravatios hora, el consumo mundial, perdón, 25.000 teravatios hora, esos 25.000 teravatios hora que consume todo el mundo, la Agencia Internacional de Energía nos dice que en 25 años eso va a ser lo que va a hacer, solo la energía solar va a hacer 25.000 teravatios hora. Es decir, que toda la energía actual del mundo en 25 años se va a hacer con solar y otra tanta con eólica y otro poco con otras tecnologías, ¿no? Entonces hay que hacer tanto y quedan 25 años tan buenos para la solar y para la eólica y para la hidráulica en el mundo que a pesar de los obstáculos y las piedras del día a día, es que estamos en el lado correcto y por lo tanto antes o después se va a ir enderezando el rumbo y vamos a llegar al camino. Hay que seguir. Hay que seguir, es que no queda otra, ¿no? No queda otra. Hay que, seguramente lo que yo haría sería intentar agrupar servicios de la transición energética, ¿no? Porque habrá momentos en los que la energía estará barata, con lo cual te saldrá a cuenta ponerte cosas para consumir, ponerte cargador, ponerte batería, ponerte aerotermia, y momentos en que la energía estará más cara y te saldrá más a cuenta generar, ¿no? Y habrá, pues eso es como el hidrógeno. Cada vez que había una crisis del petróleo, millones a investigar en hidrógeno. Luego que pasaba la crisis del petróleo y ya esto se quedaba colgado, ¿no? Bueno, pues es un poco esa resiliencia que puedes ganar si vendes aerotermia, vendes domótica, vendes rehabilitación, vendes puntos de recarga, vendes baterías, pues esa es, creo que es la única manera, ¿no? Diversificar un poco. Genial. Bueno, muchas gracias. A ti. Gracias por venir. Ha sido un placer conocerte. Igualmente. Me encanta el trabajo que haces y claro que como puede ser ejemplo el Generalitat. Pues será un placer. Es un trabajo grande. Muchas gracias. Eso es todo para esta semana de What's Café. Estamos hablando aquí con Daniel, que es director general del Energetic, que está tratando a ayudar al Estado de Cataluña de hacer esa transición y realmente hacer un cambio positivo para el climático. Y bueno, nos vemos pronto. Nos puedes ver en todas las redes sociales. Estamos en el YouTube, en el Apple Podcast, en el Spotify. Y nos vemos en pronto. Muchas gracias por venir.